comida. Bien, vámonos a la lección número 3. Señor, nos ponemos en tus manos, ayúdanos, ilumínanos, complétanos y cumple propósitos, Señor, en cada palabra que estamos escuchando. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Andando en el reflejo de la luz. Y lógicamente, como hemos estado mencionando, Jesús es la luz y la luz verdadera. Y cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de los atributos. Así es que nos vamos a reflejar en el carácter de Jesús. Y su carácter es verdadero, su palabra nos da vida. Siempre que hablamos de la luz, las tinieblas se quieren hacer presentes, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Entonces tenemos que estar muy atentas, velando, poniendo atención, qué está sucediendo en nuestra vida. Pero sabemos que no vamos a errar si nos mantenemos apegadas al Señor y llenas de el conocimiento de Dios, de su palabra. Retomando Efesios 5:8, les digo esto, estoy en la versión parafraseada Biblia para Todos. Porque ustedes, en la oscuridad, pero ahora es la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. ¿Sí? Así estábamos antes. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué está sucediendo en la iglesia? Miramos conductas, pensamientos, actitudes que no tiene que ver con el reino de la luz y decimos, ¿qué está sucediendo? Esa persona es nacida de Dios y muchas veces nosotros decimos, no es nacida de Dios, porque si fuera nacida de Dios entonces no haría lo que hace. Pero sucede que el que anda en la luz de pronto puede andar en tinieblas. Si no ora, si no medita la palabra de Dios, si no obedece la palabra de Dios, entonces no hay luz. Y permanecemos en tinieblas. Así es que la exhortación es que vivamos en el reflejo de la luz, porque nosotros entendemos que así como la luna no tiene luz propia, sino que la refleja del sol, así también nosotros no tenemos luz propia, o sea, la reflejamos del Señor. Y necesitamos su luz, necesitamos sus principios, necesitamos su palabra. Por esa razón, mientras que estemos aquí en la tierra, necesitamos andar en su luz, necesitamos andar en la palabra. Efesios 5:9 nos refleja un área de la luz hablando del carácter de Cristo. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad. Y este es uno de los frutos que poco se enseña, hablando del carácter de Dios. Dice así, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Nos habla aquí de 3 frutos. ¿Cómo vive el que anda en luz? Pues dando fruto, lo dice el mismo versículo, ¿no? Dando fruto. Ahora vamos a analizar lo que es bondad. Y usa una raíz griega, agatosune. Significa aquella cualidad moral que se describe mediante y nos arroja otro adjetivo. La palabra agatos, que significa hacer el bien. Ahora, ¿cuántos saben que Dios nos quiere hacer bien? Dios es bondadoso, ¿verdad? Dios es bondadoso. Y aquí se juntan estas 2 definiciones. Es una cualidad moral que describe como adjetivo hacer el bien.
Como Dios es bueno, Dios nos quiere hacer el bien. Esto es un deseo caracterizado por hacer bondad. Buen deseo. Así es que, ¿cuál es el atributo de Dios? Que Dios es bueno. Dios tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Mi pregunta es, como hijos de Dios, ¿qué tipo de pensamiento tenemos hacia los demás? ¿Tenemos pensamientos de paz y no de mal? ¿Nuestro pensamiento es de bondad hacia otros? ¿Nuestro pensamiento es de hacer el bien a pesar de que nos hacen un mal? ¿Nuestro pensamiento es dar de comer al enemigo aunque atentó contra tu vida? ¿Qué tipo de pensamiento tenemos como esposas? ¿Tenemos pensamientos de paz o queremos hacer guerra? Proverbios 15:1. Muchas veces hacemos guerra con nuestras palabras, con nuestro tono de voz. Así es que en determinado momento, si el esposo viene en ese día irritado, enojado, fíjese lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Así es que si nosotros andamos en la luz y queremos reflejar el carácter del Señor Jesús, Dios es bueno y Dios quiere hacer el bien. Y si nosotros andamos en la luz, entonces nosotros debemos de tener este mismo sentir, reflejando el carácter de Jesús de hacer el bien al esposo. Pero es que está enojado, pero es que está irritable. Pero si quiero hacer el bien, entonces la blanda respuesta quita la ira. ¿Cuántas quieren hacer el bien? Ya saben la solución. Estos son los rasgos del carácter del Señor. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Así es que no tomemos pretextos que digamos, bueno, traigo las hormonas alborotadas. Y si me grita, le grito, y si me pega, le pego, y si me contesta, le contesto. Ah, no, esa actitud es de las tinieblas, no es de la luz. Porque si tú traes las hormonas alborotadas, bueno, es algo para controlártelas. Tómate un té de manzanilla y ponte a orar. Ponte a orar para que Dios tome control de tus pensamientos y de tus emociones, para que tú puedas andar en la luz, para que puedas hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces tomamos la palabra como nos conviene, ¿verdad? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Es que me habló fuerte, ya viste lo que dice, es bíblico. Entonces yo también me levanto más. No, una mujer sabia piensa. Una mujer sabia es prudente. Una mujer sabia sabe callar cuando la situación está candente. ¿Nuestra palabra es suave cuando hablamos con el esposo o áspera y dura? La mujer buena solo quiere hacer el bien. Y si no haces el bien, entonces eres mala. Dile a tu compañera, ¿yo mala? Pues es que como dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que a veces actuamos con maldad. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Así es que, ¿cuántas mujeres sabias hay aquí? ¿Cuántas mujeres reflejan la luz de Dios, la sabiduría de Dios? Porque fíjate que es bien distinto el conocimiento que la sabiduría.
El conocimiento te dice cómo actuar. La sabiduría es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conocemos. Y entonces para aplicar sabiduría hay que pensar. Hay que pensar cómo voy a hablar, cuál debe ser mi actitud. Así es que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Si de pronto el esposo quiere hacer acto de presencia y dice, es que tomaste la pasta y la aplastaste del lugar inadecuado. Y es un momento muy oportuno para discutir, ¿verdad? O pusiste el rollo al revés. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos nuestras verdades relativas? Y para nosotros el rollo se pone de esta manera con la hoja para afuera y ellos siempre la ponen para adentro. Y nosotros decimos, está fuera de la lógica. Pero la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Y cuando el esposo dice, volviste a apretar la pasta en el lugar inadecuado. Y yo digo, sí, mi amor, tienes razón, perdón, voy a tener más cuidado. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, ¿cierto? Y es que, mira cómo dejaste, límpiale aquí. Y luego de pronto ellos se cortan el cabello y pelo por aquí, pelo entre las cremas, pelo por allá y por todos lados. Y una mujer sabia no voltea y dice, ¿viste que tú también estás bien desordenado? ¿Y viste que tú también le tienes que limpiar? No, una mujer sabia dice, pasa por alto esa situación. Eso es sabiduría. ¿Sí? Y no nos vamos a poner al tú por tú con el esposo diciéndole lo que no hace bien. Porque si él nos está diciendo que esto no está bien, entonces yo lo rectifico. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Discutir porque el rollo él lo pone al revés según mi punto de vista. Y yo lo pongo al derecho. Y yo digo, es que no tiene lógica. Acá al revés le jalas y se cae la hoja y se arrastra y se contamina. Acá al derecho es diferente por eso. Y tenemos nuestros razonamientos. Pero a veces por una situación así hay muchas parejas que discuten. Si el esposo de pronto dice, oye mi amor, no, ya te fijaste como que esa ropa no está muy adecuada. Y entonces, ok, ¿qué es lo que no te agrada? No, como que no combina esa blusa con ese pantalón. Entonces, ok, está bien, ahorita me lo cambio. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¿Y tú qué? ¿Ya te fijaste? ¿Cómo andas tú? Sí, porque la mujer que anda en la luz es sabia. Adornará la sabiduría. Nuestra palabra debe de ser suave. Por eso dice la blanda respuesta. Sí, suave. Porque cuando hablamos de una manera suave, es una manera de relacionarnos en amor con la otra persona. Porque la persona que grita, entonces golpea con su voz. Por eso la Biblia dice que un espíritu afable y apacible en la mujer es de grande estima delante de Dios. El gritar cuando uno se dirige con el esposo, lo único que sucede es que es una falta de respeto. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 31 me parece. Dice, quítese de vosotros toda gritería, ¿verdad? Quítese toda gritería. Entonces, bueno, tenemos mujeres, dile a tu compañera, aprende a modular la voz. Y luego te habla el esposo por teléfono y tú le contestas, bueno. En lugar de decirle, bueno, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Verdad? Tenemos que aprender. Y luego, fíjese lo que dice Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá
de ganancias. Le da ella bien, y aquí encontramos el atributo. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Así es que dice, ¿cuántos días? Todos los días de su vida. Esta actitud de hacer bien habla de una persona llena del Espíritu Santo que domina sus emociones y sus pensamientos. Porque ciertamente en nuestra carne no mora el bien. Pero cuando permanecemos apegados a Dios y a sus principios, podemos ser buenos y hacer el bien a otros. ¿Verdad? Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Para hacer esto implica tener un entendimiento de los principios de Dios para hacerle ella bien. ¿Por qué? Porque hubo una situación en la pareja y entonces ella piensa, pues ahora para que se le quite le doy la comida fría. Y ahora no le plancho la camisa. Pero una mujer llena del Espíritu Santo no paga mal por mal, sino bien por mal. Esos son los principios de la luz. Cuando una mujer es llena del Espíritu Santo. Y hay personas malas que solamente están pensando hacer el mal. Y nosotros decimos, bueno, cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Hay que reflejar la luz de Dios. Proverbios 6:16. Vamos a ver 6 cosas que aborrece Dios. ¿Quieres saber? 6 cosas que aborrecen Dios, que no son de la luz y que precisamente Dios nos quiere alumbrar. Ok, Proverbios 6:17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Así es que los ojos altivos habla de soberbia. Sí. ¿Cuál es la actitud de la esposa para el esposo en la casa? ¿Acaso piensa la mujer que como trabaja y gana más puede tener los ojos altivos? ¿O puede tomar una posición que no le corresponde? Hay que cuidar eso. Esa actitud no es de la luz. ¿Sí? Ojos altivos, dice, y la lengua mentirosa. Una verdad a medias es una mentira. ¿A dónde vas, mi amor? No, pues voy al trabajo. Y te vas a otro lado. Decir una verdad a medias lleva la intención de encubrir algo. Satanás dijo una verdad a medias. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y piensa eso, ¿de qué estamos llenos? Como para decir, me voy a estar reflejando en Dios. Porque el corazón que maquina pensamientos inicuos es alguien que se está alimentando de las cosas del mundo. Rita mencionaba algo muy importante, ¿no? Que te la pasas viendo, ahora ya no pasan telenovelas, pasan series. Y te atrapa. Y estás dejando que el mundo te entre por los ojos. Y te estás llenando de ciertas emociones. Y empiezas con una desconfianza en tu marido. ¿Por qué? Porque todo lo que estás viendo ahí son hábitos y costumbres del mundo. Así es que dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, porque es de qué nos estamos llenando. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo para decir, estamos llenos? ¿Llenos de qué? Llenos de chisme, llenos de murmuración, llenos de celos, llenos de pasiones deshonestas. O sea, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Con quién nos estamos llenando?
los pies presurosos para correr al mal. O sea, no te juntes con gente que corre al mal, porque muchos dicen, ay, pobrecito, es que le quiero ayudar. Una cosa es que le quieras ayudar y que le prediques, y otra cosa es que vivas con esa persona, que estés con esa persona, que convivas con esa persona, que hables con esa persona. Proverbios 6:19, el testigo falso que habla mentiras. Todas estas son cosas que Dios aborrece. El testigo falso que habla mentiras. Cuando hay un testigo falso, como en el caso de Jesús, cuando fue llevado de noche como ladrón, ¿recuerdan esa escena? Lo hemos visto incluso en algunas de las películas, cuando todavía él está ahí en el huerto con sus discípulos. Entonces llega Judas y lo besa y lo llevan como un ladrón. Y llevaron también testigos falsos para acusarle. También esto sucede aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando se levantan testigos falsos a testimoniar algo que ni saben ni conocen. Y decir, a ver, ¿qué es lo que tú dices? No, pues yo no sé, me dijeron. ¿Sí? Acarreados. Así es que había un hombre verdadero. Este hombre era Nicodemo, uno de los sacerdotes que habían abrazado la fe. Un hombre que había tenido una experiencia con Dios, aquel que nació de nuevo. Y él fue un testigo verdadero. Y él usó la verdad, la escritura, para que brillara la luz. Así es que Dios quiere que seamos testigos verdaderos, que seamos imparciales, que digamos la verdad en amor, pero que esa verdad la puedas comprobar. Así es que Nicodemo dijo, ¿podrá la ley juzgarle sin escucharlo? Nicodemo fue un hombre leal, que estableció la verdad. Jesús lo llevaron de noche como un ladrón, pero él dijo, ¿podrá acaso la ley juzgarle sin antes escucharle? No se puede juzgar a alguien si no se tienen pruebas. Porque si no hay pruebas, entonces es una mentira. Y entonces se convierte en un testigo falso. Y una verdad a medias se convierte en una mentira. Y Satanás es el padre de mentira. Así es que debemos ser verdaderos, no prestarnos como testigos de cosas que no sabes y entiendes. Como aquellos que estaban poniendo las palmas y los mantos para que Jesús pasara en esa entrada triunfal, y todo el mundo gritaba, Hosana el rey, Hosana el hijo de David, y luego lo estaban crucificando, porque los jalaron y les dijeron, tú grita, crucifícale, crucifícale, paleros. Dile a tu compañera, no seas palera. O sea, no te dejes usar como testigo falso de algo que tú no sabes, porque entonces eso no refleja el carácter de Cristo. No te metas en cosas del reino de las tinieblas. Y otra cosa que abomina el Señor, el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Han visto cuando se empieza a alborotar todo? Fue por un hermano que levantó discordias. Fue por aquel que llevaba y traía y le escucharon una verdad a medias, como si fuera una verdad absoluta. Y no se puede tomar un testigo verdadero si no se tiene pruebas. La versión parafraseada dice, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos, o sea, causa divisiones. ¿Por qué? Porque aquel viene y de pronto, oye, a mí se me hace que esa hermana no te quiere. ¿Por qué dices?
Yo le oí decir que no le caes bien, que te ve de esta manera y te ve de aquella, y estás parando la oreja. ¿Sí? Para estar escuchando lo que no debes y lo que no conviene. Oye, ¿de veras? ¿De veras eso dijo? ¿Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, verdad? Que está participando de eso, escuchando cosas que no convienen. Es algo que Dios abomina, aquel que siembra discordia entre los hermanos, aquel que lleva, aquel que trae, aquel que dice. Eso es de las tinieblas, no es de la luz, porque el que anda en el día no tropieza. Y entonces el que anda en el día está bien encaminado. Dice el verso, el fruto es en toda bondad, pero justicia. ¿Qué significa justicia? Del griego dikaiosune. Cuando estamos hablando de justicia, hablamos del carácter o cualidad de ser recto y justo. Se usa para denotar este atributo de Dios. Dios es justo y recto. La justicia va con la rectitud. No se puede establecer justicia si no hay rectitud. Rectitud de pensamientos, rectitud de corazón. Cuando está hablando de justicia, está hablando de equidad. Está hablando de saber equilibrar las verdades y saber aplicarlas de una manera sabia e inteligente. Lo voy a mencionar nada más, Romanos 3:5, cuyo contexto muestra la justicia de Dios. Significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o veracidad. Aquello que es consecuente con su propia naturaleza y promesas. Y lo voy a leer ahorita, Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, porque ¿cuántos éramos injustos? ¿Verdad? ¿Cuántos éramos injustos? Dice, no hay justo ni aun uno, todos pecamos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Les pregunto. Así dice el versículo, ¿verdad? ¿Será injusto Dios que castiga? Porque si alguien se arrepiente verdaderamente, entonces Dios lo perdona. Entonces Dios castiga al que no se arrepiente. ¿Cierto? Está separado de Dios. Entonces, si esa persona no se arrepiente, entonces nosotros podemos decir que Dios es malo. No, Dios es bueno. Pero la bondad de Dios va acompañada de la justicia. ¿Verdad? Va acompañada de la justicia y de la verdad. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice San Pablo, hablo como hombre. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, el hombre es injusto por la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, y el pecado se juzga. Y la justicia de Dios se resalta frente al hombre injusto. Declara, entonces, ¿sería injusto si Dios aplicara el castigo? Romanos 3:6 dice, en ninguna manera. Porque hay algunos que dicen, no, espérame, Dios es amor. ¿Cómo crees que Dios me va a castigar? Si obedecemos, tenemos premio, ¿verdad? Si no obedecemos, entonces Dios trata con nosotros. Que no nos gusta escuchar la palabra castigo o disciplina. Ahora mi pregunta, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Los amas? Sí. Entonces tú los dejas hacer todo lo que ellos quieren? No. ¿Verdad que no? Si ellos te obedecen, ¿los premias? Sí. Si te desobedecen, ¿los disciplinas? Sí. ¿Por qué? Porque los amas.
Así es que Dios es justo y por esa justicia, entonces, si el hombre desobedece, se aplica disciplina. Entonces, ¿Dios es malo porque se aplica disciplina? ¿El ministerio es malo porque se aplica disciplina? No. ¿Acaso un juez en lo natural, cuando castiga al malo, es injusto? Y si justificara al culpable, entonces violentaría la verdad y la justicia. En México destituyeron a un juez porque no era posible que violentara la justicia, y se escuchó una llamada por teléfono que estaba coaludido con gente mala y que quería pervertir el derecho, y le cayó la ley ante las evidencias y lo destituyeron. Efesios 5:9 nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verdad. Que tiene que ver con los principios del Evangelio, con el carácter de Dios. En su verdad encontramos rectitud, en su verdad encontramos integridad. Así es que con esta verdad se juzga. Romanos 3:7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Porque la ley señalaba el pecado por el mandamiento, ¿verdad? Porque decía, y no matarás. Y si mataba, entonces la ley le acusaba, y entonces decía San Pablo, entonces la ley me mató y morí, porque me di cuenta que era pecador. La ley resaltó la injusticia del hombre para que la justicia de Dios permaneciera. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Verso 3:8 de Romanos. Y como algunas cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos mal para que vengan bienes. Nadie puede decir hacer males para que les vengan bienes. Dios condena el pecado y le da la oportunidad al que se arrepiente. Así muestra Dios su bondad, su justicia y su verdad, pero quiere que nos parezcamos a Él, ¿verdad? Observándolo, reflejándonos en su carácter, haciendo bien, juzgando equilibradamente y sobre la verdad de Dios o los principios de Dios. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Bueno, hay dos lugares donde nosotros podemos reprender las tinieblas. Una en la iglesia y la otra en el mundo. ¿Cierto? Porque a veces nosotros decimos, ¿qué pasa? En la iglesia, cuando estamos conviviendo con alguien, cuando vemos que alguien está ahí sentado y está criticando a los pastores, cuando vemos que alguien está murmurando, entonces dice allí, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mi pregunta es, ¿qué haces tú cuando escuchas que alguien no anda en la verdad? Que alguien está haciendo comentarios inadecuados y está ahí. Y entonces la otra persona que está cerca y que está escuchando, aquí la exhortación, si andas en la luz, es reprende.
las obras de las tinieblas. Porque si tú no las reprendes, entonces tú te estás haciendo partícipe de las tinieblas. Y entonces no pienses que la luz que hay en ti sea luz, sino sean tinieblas. ¿Cierto? Así es que la exhortación es reprenderlas. Y voy a hablar de algunos ejemplos. Muchas veces, constantemente negamos a Jesús cuando no reprendemos las obras de las tinieblas. Porque hacemos que prevalezca la mentira y no la verdad. Así es que, número 1, escondemos nuestra identidad como cristianos, o sea, somos de la secreta. Reprende esa actitud. Reprende esa actitud. De pronto te puedes encontrar aquí o te puedes encontrar en tu trabajo o en cualquier otro lado, donde una persona que tú sabes que viene a la iglesia y dice que anda en la luz, se comporta como un hijo del mundo, con palabras, con costumbres. Y entonces dice, repréndelas. Si tú estás ahí, repréndelas. Es como un hombre casado o una mujer casada que se va al trabajo y se quita el anillo, para que nadie se dé cuenta que es una mujer casada o un hombre casado. Entonces alguien que le conoce y le dice, ponte el anillo, porque tu anillo representa el compromiso que tú hiciste con Dios. Y si tú estás abriendo esa puerta, quiere decir que tu corazón está en tinieblas y trae malas intenciones. No, es que no me aprieta. Pues que no te apriete, mándate a hacer uno más grande. Reprende las obras de las tinieblas. Muchas veces decidimos no defender lo bueno, lo recto y lo moral. Y esto sucede dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo? Al callar. Es como si estuviéramos de acuerdo. Cuando nosotros estamos otorgando, cuando estamos callando, cuando nosotros vimos, cuando somos testigos, entonces no queremos ser testigos verdaderos ni falsos. ¿Por qué razón? Gálatas 1:10 nos da la exhortación. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si buscara el favor de los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? No podemos hacernos del lado de uno porque nos cae bien o porque es mi mejor amigo. Mi mejor amiga me puede confrontar el rostro. Mi mejor amiga me debe de decir la verdad. No porque es mi mejor amiga me debe de cubrir el mal. No, debe de decir la verdad para rescatar. Así es que algunos deciden no defender lo bueno, lo recto y lo moral. Cuando escuchamos una mala intención en las personas, no trates de participar de ello solo para quedar bien con alguien. Porque ¿quién es primero en tu lugar? En tu corazón. ¿Qué lugar tiene Dios en tu corazón? ¿Realmente Dios es en primer lugar? ¿O es a la persona que tú amas? ¿O es a la persona que a ti te cae bien? Creo que, como dice Santiago, no podemos hacer acepción de personas ni tener favoritismos. Absolutamente. En la iglesia alguien te pregunta, oye, ¿tú tienes una relación con Dios? ¿Tú hablas con Dios? ¿Oras? ¿Meditas la palabra de Dios? Y la persona
como ve que la persona que le está preguntando es una persona que no propiamente tiene peso en la palabra, y entonces se pone a pensar, ¿qué le contestaré? No, la verdad es que no tengo tiempo. Negar tu relación con Dios es como negar a Dios. Si nosotros tenemos comunión con Dios es porque estamos vivos, es porque somos hijos de Dios, es porque no es que yo tengo que orar, es que es mi vida, Dios es mi vida. Y porque Dios es mi vida, entonces yo quiero hablar con Él. Cuando nosotros amamos a alguien queremos estar con Él y hablar con Él y tener comunión con Él. No podríamos negar al más grandioso, al más importante, al más perfecto. No podemos nosotros preferir a ninguna persona porque es imperfecta, pero Dios es perfecto. Escogeríamos al amado de nuestro corazón, al escogido entre 10,000, como dice Cantares. Así es que la persona teme decir, sí tengo una relación con Dios, porque la otra persona le dice, ay, ¿sabes qué? Eres una fanática. Te la pasas orando. Cualquier cosa te digo, oye, ¿qué opinas de esto? Ay, es que Dios, ay, Dios. Reprende las obras de las tinieblas si andas en la luz. No soy fanática, soy hija de Dios, amo a Dios y deseo estar con el Señor, con el que voy a pasar toda la eternidad. ¿Y tú con quién la vas a pasar? ¿Con quién hablas? Si no hablas con Dios, ¿con quién hablas? Es que yo oro consigo mismo, como el fariseo. Pienso que oro, pero oro consigo mismo. Y empiezo a decir, mira, Señor, yo no soy como este. Yo doy mis diezmos, yo. El hermano yo. Todo centrado en sí, pero no en Dios. Y si oramos a Dios. No es un monólogo, es un diálogo. A ver, te voy a pedir un favor. Levanta tu mano. Una sola mano. Ahora, aplaude con esa mano. ¿Puedes aplaudir? No, porque se necesita la otra mano, ¿verdad? Así también en la oración. No es un monólogo, es un diálogo. Cuando hablamos a Dios, Él escucha. Y luego tenemos que callarnos para escuchar lo que Él quiere decir. Pero hay algunos que no dejan hablar a Dios. No, sí tengo a Dios, pero el poquito tiempito que yo tengo, entonces me siento, me arrodillo y Señor, mira, y te pido, Señor, y me duele esto y aquello, y te encargo, y mi hijo y mi hija, y Señor, el trabajo. Y Dios te quiere hablar, y Dios te quiere contestar, y luego te levantas y no tienes la respuesta de nada, porque no hay una comunión con Dios. Otra pregunta. ¿Nos diluimos en la sociedad, participando en pláticas obscenas y comportándonos como los del mundo? Juego de manos, obra de villanos, porque hay hermanitas que juego de manos, obra de villanos, y luego están con los varones platicando, y lo embarra todo. ¿Sabes qué? Guarda tus manitas, guarda tu espacio, guarda tu separación, y más si es un hombre casado. ¿No es cierto? No ande de agarriche. Nuestras manos deben de glorificar a Dios. Nuestras manos son para el servicio. En el Antiguo Testamento, manos simbolizaban la obra, pies simbolizaban el caminar con Dios. ¿Sí? Y andamos en la luz, significa caminar, significa vivir. Que todas nuestras obras glorifiquen a Dios.
Aceptamos los valores no cristianos de nuestra cultura, como no casarse, perder la virginidad antes del matrimonio. Por contraste, vamos aceptando todo el pensamiento del mundo, las costumbres del mundo pecaminosas, las vamos adoptando como parte de nuestra vida cristiana o las reprendemos, las obras de las tinieblas, pero hacerlo con inteligencia y sabiduría. Porque Dios quiere que lo que está en tinieblas vengan a la luz. No hablar de una manera despreciativa, sino con inteligencia, saber predicar el evangelio para que vengan a la luz todo aquello que está en tinieblas. No se trata de criticar las maneras, se trata de predicar el evangelio, que son buenas noticias. Lo contrario de los principios de la luz. Llevamos vidas morales, verticales, que honren a Cristo. Estar casado ante las leyes de Dios y las leyes de los hombres, esto es moral. Y esto es de la luz, avalado por Hebreos 13:4, donde dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es que es honroso el matrimonio. ¿Buscamos oportunidades para testificar de nuestra fe a otros en obediencia al mandato de Dios? Según Mateo 28:19, donde dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Testificamos de nuestra fe? ¿Testificamos de lo que creemos? ¿En dónde estamos? Ese es un mandamiento de los hijos de la luz. Haced discípulos, dice, enseñar a que guarden todas las cosas. Otro de los puntos, ayudamos a los necesitados según Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Habla de un complemento de la fe más las obras. La fe que no es para salvar, las obras que no son para salvarse, pero por la fe hemos creído, y las obras es un manifiesto de lo que he creído. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Porque si andamos en la luz y si nosotros vemos que alguien tiene necesidad del abrigo, del alimento, y no le damos, entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? ¿Usamos nuestra vida y nuestros recursos para llevar a cabo sus deseos antes que los nuestros? Hay cristianos que invierten, no solamente dicen yo trabajo para suplir mis necesidades, pero lo que yo tengo lo pongo en el servicio del Señor. Algunos hacen folletos para predicar el evangelio, otros invierten en Biblias, otros invierten en comida para los necesitados, para los ancianos. Porque sin duda nada trajimos a este mundo y sin duda nada vamos a llevar. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Verdad? Lo que Dios nos da también es para dar al que necesita y aún para ayudar a construir la vida de alguien. Efesios 5:12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así es que quiere decir aquí, bueno, nos vamos a dar cuenta. Por eso dice, reprende las obras infructuosas de las tinieblas. Mas todas las cosas, dice el verso 13, Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora mi pregunta, ¿andamos en la luz? ¿Como para que otro se sienta evidenciado? Sí, porque uno dice, no, es que no me acerco con esa persona porque no sé qué me da. O no sé qué le da o anda en tinieblas. Porque 1 Juan 1:5, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andas en luz, entonces andas en la verdad. Entonces andas en transparencia. Entonces andas en verdad. Entonces andas en rectitud. Y no tiene nada que ver que te acerques y que te puedan mirar a los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma. Y en los ojos se ve reflejado lo que hay en nuestro espíritu. ¿Te puedes atrever a acercarte a gente que tú dices, yo no me acerco porque sabe que me da? No, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión otros con otros. Porque si tú no tienes comunión con alguien, es que no andas en la luz. Y en nosotros le echamos la culpa a otros, pero no son ellos, soy yo. Porque el que anda en la luz está lleno del Espíritu y vive transparente y no tiene barreras con nadie. Porque yo no me puedo tener comunión con alguien en el Espíritu si no es a través del Espíritu y de la palabra. Si alguien viene, a mí me cuesta mucho trabajo entablar conversación a alguien porque estoy muy acostumbrada a hablar la palabra. Siempre estoy hablando la palabra. Cada solución en mi vida, la palabra. La palabra. Y me cuesta trabajo con los jocosos porque dicen una cosa y dicen otra y se ríen de esto y se ríen de aquello y sacan una cosa y sacan otra y yo siento que me muero. De verdad. Porque yo quiero la vida. Yo quiero a Jesús. Yo quiero la edificación de Dios, de la palabra. Yo quiero que Él siempre esté en medio de mis conversaciones, de mi vida, de mis soluciones. Un comportamiento que es de la luz tiene una clara comprensión de los principios basados en el carácter de la luz de Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes porque viene un adormecimiento espiritual y empezamos a conformarnos al mundo. Y se nos hace normal participar de conversaciones, de programas, de situaciones que no debemos de, porque no somos del mundo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Una muerte espiritual en la que se puede caer cuando dejamos la comunión con el Señor y la lectura de la palabra. Y dice allí, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Que te alumbre con su palabra en aquellas cosas que no alcanzamos a ver o que hemos dejado. Despiértate porque viene sueño espiritual. Aquellos que van dejando los principios de Dios. Dice verso 15, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia, o sea, prontos, solícitos, cómo vivas, cómo andes, significa cómo vives, cómo vivas, no como necios, o sea, tontos, descerebrados, eso es lo que quiere decir, cabeza dura, sino como sabios, o sea, inteligentes, entendidos, haciendo su voluntad. Y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Si tú te fijas de pronto, fue Navidad y volteaste y ya es Navidad de nuevo. ¿Sí o no? Se fue rapidísimo y tú dices, ¿qué tiempo estoy invirtiendo para mi Dios? En todo lo que hago. En mi casa, la excelencia, el ministerio, en mis relaciones, en cada cosa que hago. ¿Estoy aprovechando bien el tiempo?
¿Estoy predicando a quien pueda el evangelio? Miren, yo les voy a hacer una exhortación. Adolecemos de maestros, de niños en los salones de clases. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se apacienta a sí mismo y no está entendiendo que somos un instrumento de Dios para predicar el evangelio a los niños que nacen en una familia cristiana pero que no son cristianos. Necesitan maestros llenos del Espíritu Santo, de conocimiento, de sabiduría, alguien que quiera amar a Dios con todo su corazón, alguien que tenga ojos para ver, para formar a estas generaciones que vienen. Es bien fácil sentarse y apacentarse a sí mismo, mientras que la generación de nuestros niños se pierde. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos significa estar atiborrados de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar atiborrados de la presencia del Señor? Es como un vaso vacío que de pronto lo expones y lo llenas de agua y ese vaso se empieza a derramar. Así es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos relación con Dios y nuestra mente es clara, porque nos reflejamos en Él a cara descubierta. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros cuando un vaso, una persona está llena de su presencia, llena de su palabra, porque aquí están las dos acepciones. Efesios 5:18 habla de tener comunión con Dios. Y Efesios 5:19 habla de ser llenos de la palabra de Dios. Esto va conjunto, la oración y la palabra. La comunión con Dios y la palabra, porque himnos y cánticos espirituales son puras escrituras. Pura palabra, palabra, palabra. Que la palabra esté morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces todo lo que hable es para edificar al que nos oye, ¿verdad? ¿Qué va a salir? De lo que estás lleno. De lo que estás lleno. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed agradecidos. ¿Verdad? ¿Qué brotará de nuestro corazón cuando nos sentamos a la mesa? Sino agradecimiento porque nos da el pan de cada día. ¿Qué brotará de nuestro corazón cuando nos levantamos? Señor, gracias porque me has dado la vida. Nada es nuestro, nada es nuestro. Todo es de Él, por Él y para Él. Así es que su presencia y su palabra es lo que hace denotar que estamos vivos, que nuestro Dios es todo y que estaremos listos para la batalla, para guerrear con su palabra contra todos los argumentos que se levantan día con día. La guerra que nosotros tenemos es de argumentos. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a guerrear? Necesitamos tener el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios para poder guerrear, para poder pelear nuestras batallas, en defensa a nuestros hijos, en defensa a las personas, ¿cierto? Ser instrumentos para establecer la justicia, la verdad. Y aquí me voy a quedar. Oremos, oremos. ¿Cuántos quieren seguir reflejando la luz del Señor? ¿Verdad? Necesitamos la luz del Señor. Y no lo logramos si no estaremos apegados a Él. Levanta tus manos y dile, Señor, llena.